Bueno, vamos a seguir en este mismo nivel de adoración, porque cuando adoramos al Señor y le decimos que le amamos, que nuestra alma clama por su presencia, que nuestra alma está constantemente anhelando su presencia, lo que estamos diciéndole es que le amamos, que Él es nuestro Dios y que Él está por sobre cualquier situación, sobre cualquier circunstancia. Vamos a comenzar este servicio. Señor, te damos gracias por esta hora, te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Padre, que estemos aquí reunidos. Gracias porque nos has traído con bien de nuestras casas. Gracias porque hoy permitiste que abriésemos los ojos, respiráramos y podamos estar aquí, Señor, aprovechando ese aliento de vida que tú nos das para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor, para declarar que tú eres nuestro Dios. Te pedimos que la palabra que hoy se predique, Señor, sea palabra que venga de tu corazón. Que uses mis labios, Señor, para que esa palabra pueda llegar a los oídos y al corazón de tus hijos, para que redarguya, para que convenza, Señor, para que salve, porque tu palabra es salvación, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que prepares la tierra de nuestros corazones, para que la semilla que hoy será sembrada, Señor, dé fruto al 100 y al 1000 por uno, conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bueno, vamos a comenzar nuestro servicio, pero antes quiero hacer un par de anuncios. Les recuerdo que el próximo domingo vamos a estar aquí en esta casa, su casa. Vamos a estar celebrando el 3er aniversario como iglesia. Por lo que, si has dejado de venir por cualquier situación, yo te invito a que regreses. Aprovecha, vente, escuchas la palabra, compartes con nosotros los alimentos y compartes también nuestro gozo de celebrar 3 años en esta casa, 3 años en esta tierra a donde el Señor nos trajo, 3 años que pues quizás para muchos sean pocos años, pero para nosotros que los vivimos día a día es un constante testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. Amén. Ok, bienvenidos las personas que nos ven por internet también. Bienvenidos, por supuesto, los que ya están aquí. Nos da gusto verlos porque, aunque ustedes no lo crean, aunque pueda sonar a mera retórica y palabrería, para nosotros ustedes son parte de nuestra familia, porque somos familia en Cristo y en Cristo estamos completos. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestro servicio y el tema de hoy se llama "Este es mi llamado". Ya sabemos que en las últimas fechas el Señor nos ha estado hablando muy fuerte, nos ha estado hablando acerca de lo que Él quiere realmente de nosotros y cómo tenemos nosotros que llevar a cabo ese propósito que Él tiene para todos, ese propósito en el cual tú y yo estamos inscritos, porque no creas que tú te libras de eso. No creas que nada más el que está aquí al frente tiene un llamado, también tú lo tienes. Nada más necesitamos abrir los oídos. Vamos a comenzar y hoy vamos a movernos sobre 2 capítulos del Evangelio de Mateo. Vamos a empezar con el capítulo 20, versículo 1. Y te decía, en lo que lo buscas y me dicen amén cuando lo tengan, te decía que el Señor nos ha estado hablando muy fuerte porque nosotros tenemos que estar conscientes de cuáles son los tiempos que estamos viviendo. A veces lo tomamos muy a la ligera, a veces nos enfrascamos más en las cosas materiales y personales, pero se nos olvida que estamos viviendo los últimos tiempos y que esos últimos tiempos nos llaman
a la reflexión, a la reconciliación con Dios, al arrepentimiento, y nos llaman también a procurar la vida eterna que es en Jesucristo. Amén. Ok, ya lo tenemos, ¿verdad? Amén. Mateo 20:1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Es decir, sale muy temprano el padre de familia a contratar obreros. Enseguida dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Hasta ahí vamos a llegar ahorita. Este capítulo nos habla acerca, de hecho se llama Los obreros de la viña. Y yo sé que quizás lo has escuchado y lo has leído muchas veces, porque es un capítulo, además de hermoso y de que nos llena de mucha fe y de mucha gracia, es un capítulo que sí lo hemos conocido y lo hemos leído muchas veces. Seguramente tú ya lo has hecho muchísimas veces. Pero aquí, en primer lugar, este capítulo del Evangelio de Mateo nos pone así como que en jaque los paradigmas que nosotros tenemos preconcebidos respecto a la justicia y al merecimiento. Porque nosotros pensamos, ya lo hemos hablado también en otras prédicas, de que porque estamos haciendo muchas cosas, mereceríamos más. ¿Sí? Porque así es en el mundo trabajas muchas horas, haces mucho trabajo y te pagan más, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros leemos esto, así como que nos choca porque dices: a ver, espérate, entonces, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es esto de que no es así en el reino de los cielos? Y efectivamente no es así. Nos habla la parábola de que el reino de los cielos es como un padre de familia. ¿Y qué es un padre de familia? Un padre de familia es la cabeza del hogar, es quien es la máxima autoridad en el hogar, quien se encarga de proveer lo necesario porque es parte del papel como padre de familia, quien se encarga de educar y de orientar a los hijos, quien cuida de su esposa también. Porque eso es parte de ser padre de familia, ¿sí? Porque no somos padres nada más porque somos varones. Tenemos una esposa y la mayoría de nosotros tenemos hijos que son producto de esa relación con nuestra esposa. Entonces, es una cadena grande donde el padre de familia se tiene que manifestar, y nos está hablando de Dios como un padre de familia responsable, un padre de familia que provee y un padre de familia que da oportunidades. Hay algo que a mí me llama la atención porque leímos cómo comienza esta parábola, pero me llama la atención que un capítulo antes, en el capítulo 19, versículos 16 en adelante, nos habla acerca de un joven rico. Y ese joven rico, pues les voy a parafrasear para no leerlo todo, le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Sí? Y Jesús le dice: pues lo que tienes que hacer es guardar los mandamientos. Y él le dice: pues ¿cuáles mandamientos, no? Bueno, dice: no adulterarás, no hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el joven le dice:
pues eso yo lo hago desde joven. O sea, ahí ya como que dice, bueno, si era joven, ¿cómo lo hace desde joven, verdad? Pero bueno, vamos a pensar que joven, la Biblia lo llama no precisamente a un muchacho, sino a una persona, digamos, de una edad mediana. ¿Sí? Entonces yo lo he hecho todo el tiempo. Y fíjense lo que le dice enseguida Jesús en el 21, en 16, 21, 29, 21, perdón. Si quieres ser perfecto, ya es muy diferente. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Después nos dice que el joven se pone muy triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, este joven pregunta, como muchas veces tú y yo hemos preguntado, ¿qué necesito para ir al reino de los cielos? Y entonces el Señor nos contesta igual, vende todo y sígueme. Y ahí es donde de repente vamos caminando, como dicen comúnmente, muy giritos. Y cuando nos dicen vende todo, dalo a los pobres y sígueme, como que hacemos así y vamos de reversa. A ver, espérate, Señor, no, con eso no te metas, Señor, porque ese es mi trabajo. Para eso trabajo, para eso soy padre de familia, por eso tengo esa responsabilidad y pues no puedo dejar de trabajar. Lo grave del asunto no es que no hubiese vendido sus cosas y dado el dinero a los pobres, sino que la frase, el punto de este versículo es cuando le dice, y ven y sígueme. ¿Por qué? Porque no solamente no vendió todo lo que tenía, lo peor del asunto es que no siguió a Jesús. Ese es el problema, porque ese es el meollo, seguir a Jesús. Ese es donde está el verdadero problema, porque tú y yo quizás voluntaria o involuntariamente podemos entregarle al Señor nuestra área laboral, porque yo te voy a decir que en mi caso yo me quedé sin trabajo. Entonces yo cuando llegué a los pies del Señor yo no tenía trabajo, así que pues ¿cuál trabajo iba a dejar si no tenía? ¿Verdad? Pero el Señor dice, se lo pide al joven porque él le pregunta qué tengo que hacer. Pero cuando el Señor dice lo vas a hacer, Él se encarga de quitártelo, no te preocupes. Si hay que quitarte el trabajo, te lo va a quitar. Eso asegúralo, puedes estar seguro de que así va a ser. Si el Señor dice te quiero aquí y tu trabajo está estorbando, Él te lo va a quitar. No te preocupes, no vas a necesitar dar las gracias, te las van a dar. Te las van a dar y te van a decir, mi amigo, gracias por participar, que le vaya a usted muy bien. El problema, como te digo, no es eso, sino que él no lo siguió. Y entonces, cuando sus discípulos escuchan esto, y Jesús les dice, ¿se dan cuenta que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos? No se refiere al rico porque tenga dinero, sino porque ama tanto su estabilidad económica que no la puede dejar. Por eso dice, es más fácil que suceda esto. Y entonces le dicen sus discípulos en el 19:25, dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién podrá pues ser salvo? O sea, no, Señor, pues con esas condiciones que pones, pues, nadie le va a entrar, Señor. Así como diciéndole a Jesús, oye Jesús, como que te pasaste. Si te oyen los demás, nadie va a querer venir. ¿Verdad? Imagínate que les digas a todos, dejen todo y síganme. Pues nadie va a querer, Señor, como que se me hace que te estás pasando. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo que te acabo de decir. No, yo sé que para ti tú no puedes, porque no vas a poder, tu carne no te va a dejar. Pero si Dios quiere, sucede. ¿Verdad? Entonces, cuando
Cuando escuchó esto, Pedro siempre me ha caído muy bien. Porque yo creo que la mayoría de los varones nos identificamos con él. Impetuoso, hablador, entrón, ¿sí? No, tú nada más dime, Señor, ahorita lo hacemos. Y a la hora de la hora, nada más que déjame, nomás voy a la casa poquito y regreso, ¿Sí? Déjame, voy atiendo un asunto y ya vengo, No, sí, Señor, yo voy a estar aquí. ¿Se recuerdan cuando Pedro le dijo, todos estos te pueden negar, pero yo no, Señor? No, qué esperanzas que yo, Pedrito, tu Peter amado, te niegue, Señor. No, imposible, Señor. Pero Jesús ya sabía. Jesús ya sabía y conocía su corazón, por eso le dijo, tranquilo, Pedrito. Me vas a negar 3 veces, no nomás una. 3 veces lo vas a hacer. No, Señor, eso nunca va a suceder. Está bien, Pedrito. Te creo, ¿verdad? Entonces, les digo, me cae re bien porque dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dejamos todo. Señor, dejé mi trabajo, dejé mis aficiones, dejé mis vicios, dejé mis diversiones, dejé todo por ti. ¿Qué onda? ¿Dónde veo? ¿Verdad? O sea, ya te di todo, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a leer yo? O sea, ¿qué me toca a mí? Porque yo ya dejé todo. Y entonces Jesús le hace una promesa, le dice, cuando vengan los tiempos de la regeneración y yo esté sentado en mi trono, ustedes van a estar sentados en 12 tronos alrededor de mí, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces vino una promesa y entonces con esa promesa enseguida viene lo que leímos de los obreros de la viña. Por eso el Señor les dice, bueno, ustedes van a estar a mi alrededor, pero van a estar juzgando, pero ¿qué creen? El reino de los cielos es como un padre de familia que sale a buscar obreros para su viña. ¿Sí? Y en esta búsqueda de los obreros nos habla de varias etapas. Dice que sale muy temprano en la mañana, estamos hablando de la hora primera, que son las 6 de la mañana. Imagínense, sale a la plaza del pueblo y dice que vio unas personas, ¿cómo dice que estaban? Desocupadas. Es decir, estaban como tú y yo muchas veces estamos así en el parquecito, en la banca, cotorreando. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo te fue ayer? ¿Qué tal dormiste? ¿Ya desayunaste? Y así por el estilo, ¿no? Platicando y cotorreando, desocupados. Y cuando dice desocupados significa no tenían nada que hacer. Y entonces el padre de familia los invita a venir, conviene con ellos en una paga y dicen, vamos, pues no estamos haciendo nada, vamos a chambear un rato. Y se van a trabajar. Pero luego dice que vuelve a salir a la hora tercera, que son las 9 de la mañana, y luego vuelve a salir a la hora sexta, que son las 12 del día, y luego vuelve a salir a la hora novena, que vienen siendo las 3 de la tarde, y después sale a la hora onceava o 21ª, como le quieran llamar, digo 11ª, que vienen siendo como las 5 de la tarde. Y a todos los que invita a trabajar los encuentra desocupados. Qué casualidad, ¿no? Todos estaban sin hacer nada. Y todos se van a trabajar. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que esta parábola nos habla de nosotros mismos en los tiempos que estamos viviendo. Porque si hablamos de los obreros de los primeros tiempos, pues podemos pensar en los primeros personas a las que Dios les habló. Adán, Caín, Abel, Abraham, Noé, que fueron llamados por el Señor a servir en su reino.
a ser obreros en esa viña. Una viña que quizás, podemos decirlo metafóricamente, estaba recién plantada y había que trabajarla. Los obreros de los que habla de la tercera y sexta hora, pues yo los ubicaría como las personas, digamos, de cuando Israel fue liberado, el tiempo de los profetas, el tiempo de los reyes, todas esas personas que Dios les invitó también y Dios les habló. Después vienen otros que son llevados en la novena hora, digamos en los tiempos de Jesucristo, donde también Jesús llegó y los invitó con ellos, los apóstoles, toda la gente que andaba allí. Pero lo que a mí me llama más la atención o me enfoco más es en los de la última hora, los de la hora onceava. ¿Por qué? Porque en los tiempos, la hora onceava, estamos hablando de los tiempos actuales. De ti y de mí. ¿Por qué? Porque la hora doceava o la hora última, pues es cuando venga nuestro Señor a reinar, ¿sí? Que venga a juzgar. Quiere decir que en la hora onceava son todos los que son llamados en la época final, en los últimos tiempos, tú y yo. Y casualmente también a ti y a mí nos encontró el Señor generalmente desocupados. Quizás no desocupados en labores de trabajo, pero sí desocupados respecto al reino, porque pensábamos en todo, menos en el reino de los cielos. Sé que estás de acuerdo conmigo porque casi te puedo asegurar que así estabas. Ocupado en todo, negocios, trabajo, comida, viajes, familia, estaban metido en todo, menos en el reino de Dios. Porque la viña de la que habla esta parábola es el reino de los cielos. Y el Padre es Dios, y el Padre está invitándonos a trabajar en la viña. ¿Por qué? Porque la cosecha está a punto de estar lista. De hecho, la palabra también dice que Jesús les dijo en una ocasión a los discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses todavía, pero yo les digo que los campos ya están blancos, ya están listos para la siega. Así son los obreros de la última hora que somos tú y yo. Los campos ya están listos, la semilla ya está sembrada, el crecimiento ya fue dado por el Señor. Lo que falta es recoger la cosecha. Y para eso es que tú y yo somos llamados, para recoger esa cosecha del Señor. Porque también dice la palabra que nosotros vamos a cosechar lo que no hemos sembrado, ¿verdad? Tú y yo no lo sembramos, lo sembraron muchas generaciones antes de nosotros. Pero a ti y a mí nos toca en el último tiempo recoger esa siembra, esa siega. Y nosotros estamos invitados por parte de Dios a participar en ella. De hecho, cuando Dios sale a buscar esos obreros digamos a la plaza o al centro ahí de la ciudad, es como cuando tú y yo escuchamos del Señor. Cuando escuchamos del Señor, no estábamos regularmente en una iglesia, ¿verdad? Yo te voy a decir, en mi caso, yo no sabía que existía algo diferente a lo que a mí me enseñaron. Hasta como a los 12, 13 años, supe por ahí que había personas que les llamaban protestantes. Yo no sabía, yo ni idea tenía de lo que era eso. Pero decían, son protestantes. Y cuando decían son protestantes, era casi como que si te decían, cuidado con ellos, no te les acerques. Y yo pensaba en mi mediana inocencia, porque ya no era tan inocente, ¿verdad? Pero a los 12 años pues ya no eres tan inocente. Yo decía, ¿pero de qué protestan?
sea, ¿por qué protestan? ¿Qué les hicieron o por qué protestan? No, son protestantes. Y así quedó porque, no quiero decir casualmente porque en Dios no hay casualidades, pero la mamá de una amiga de mi mamá, una señora amiga de mi mamá, su hijo se había convertido al Evangelio. Y la señora se quejaba amargamente de eso. Pero pues yo lo escuchaba y decía, pues, ¿quién sabe qué será eso? Yo no sé nada. Pero muchos de ustedes, yo lo sé, quizás nacieron en familias evangélicas o conocen de la palabra desde hace muchísimo tiempo. Pero, aún a pesar de conocer, estamos como apartados, como, no quiero decir ignorantes, pero sí un poco indiferentes con lo que sucede en la iglesia. Y no digo en la iglesia de este lugar, sino la iglesia de Jesucristo. Y cuando estamos en esa situación de indiferencia, de que pues que cada quien haga lo que quiera, yo hago lo mío, y eso es cuando el Señor nos dice, hey, tú estás desocupado, ven, te invito a trabajar en mi viña. Y conviene un pago. ¿Sí? Cuando es así, es porque Dios nunca se cansa de estar buscando personas. Él sabe perfectamente cuándo será el último día. Y mientras ese último día llegue, Dios no se cansa de estar invitando gente. Conozcan o no conozcan, sean creyentes o no lo sean. La única condición es estar como estos obreros, desocupados. Si no estás ocupado, entonces Dios te va a ocupar en algo para su reino. Dios te va a buscar porque Él necesita que tú trabajes para su reino. No importa a qué edad vienes. Yo te digo, yo escuché por primera vez acerca de los evangélicos cuando tenía 12 años. Pero ¿sabes cuándo escuché la voz de Jesús? Hasta los 50 años. Yo no fui evangelizado a esa edad. Yo fui evangelizado hasta los 50 años. Pero hay gente, y tú y yo los conocemos en la calle, que 10, 11, 12 años ya han escuchado del Evangelio, ya saben. Entonces, a Dios no le importa qué edad tengas, porque para Dios no hay edades. Usa jóvenes, adolescentes, adultos, usa viejos como tu servidor, y usa más viejos todavía. Porque puedes tener 100 años y a esa edad recibir a Jesús. Lo importante aquí es que tú te des cuenta que mientras respires, mientras vivas, mientras tengas aliento, puedes ser usado por Dios. No importa qué edad tengas. A veces pensamos, yo ya soy demasiado viejo para eso. Incluso he platicado con gente que dice, no, mi hermano, imagínate yo a mis 80 años andar cambiándome. Pues yo le digo, pues es que así tuvieras 99, mi brother. Dios te está dando la oportunidad de que salves tu alma. Dios te está dando esa oportunidad. Y a veces decimos, no, yo estoy demasiado joven para meterme en esos rollos. Yo también, después de un tiempo, lo pensé, dije, nada. Eso es para la gente vieja que no tiene nada que hacer. ¿Sí? Entonces, que lo hagan ellos. Yo me voy a divertir, yo voy a disfrutar la vida porque yo soy joven. Y la juventud, como dice por ahí un dicho, divino tesoro te vas para no volver, ¿verdad? La juventud se acaba y no hiciste nada. Lo peor del caso es que pasa la juventud, se acaba y no hicimos nada. Pero Dios, que es inmensamente misericordioso, nos busca, no importa qué edad. Yo también lo pensé cuando conocí del Señor a los 50 años. Yo dije, Señor, ¿por qué a esta edad? Si ya voy casi de bajada. Yo quisiera decir que voy a la mitad de mi vida, pero no sé si voy a durar 100 años. Pero yo decía, pues si ya voy casi de bajada, Señor, ¿por qué no me hablaste antes?
Y después dije, bueno, sí me habló muchas veces, pero yo lo ignoré. Yo ignoré ese llamado. El pago que ofrece el Señor, porque si tú continúas leyendo la parábola donde nos quedamos, fíjense bien en el capítulo 20, versículo 7, los últimos obreros que busca el padre de familia, les dice el Señor, les dice el padre de familia, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Cuando llegó conmigo el Señor, quizás me preguntó igual, ¿por qué duraste 50 años desocupado? No, Señor, es que a mí nadie nunca me dijo nada. Yo no sabía, apenas estoy sabiendo, ¿verdad? Sí, pues ok. Dice, id también ustedes a la viña y recibiréis lo que sea justo. En esa justicia, dice entonces en el versículo 8, que cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Es decir, comenzando desde los que entraron al último. Tú y yo quizás lo hubiéramos hecho al revés, ¿verdad? Porque ¿cómo actuamos los hombres? Decimos, pues para pagarles a estos y que no se den cuenta los demás y pagarles menos a los otros, ¿verdad? ¿O no? No sé si tú has pagado así o te han pagado así. Que tú dices, híjole, pues ¿cuánto me va a tocar si yo nada más trabajé 1 hora? Y para que no se den cuenta, el patrón dice, págales primero a los que llegaron primero y que se vayan. ¿Sí? Pero Dios lo hizo al revés. Lo hizo al revés. Y entonces, ¿a quiénes les pagó primero? A los últimos que llegaron. Y cuando les pagó, les pagaron 1 denario. 1 denario era el pago acordado, era el pago por un día de trabajo. Entonces, cuando ellos recibieron 1 denario, ¿qué creen que pensaron los que llegaron primero? No, pues esto les dio 1 denario, a nosotros nos va a dar 3 o 4, cuando menos, porque trabajamos mucho más que ellos, ¿no? Pero dice la palabra, dice entonces que les empezó a pagar desde los postreros hasta los primeros, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Te decía que muchas veces los que estamos más tiempo dedicados al servicio del Señor, pudiéramos pensar que en justicia deberíamos recibir un pago mayor que los que recién llegan o los que no han llegado, que están por llegar. Pero en el reino de los cielos no es así. Porque el pago es el mismo para los que durmieron esperando al Mesías, para los que conocieron al Mesías y durmieron también después de haberlo conocido, y para ti y para mí, que hemos conocido del Señor, porque ya sabemos que estuvo aquí. Todos, desde el primer hombre hasta el último de nosotros, recibiremos la misma paga. ¿Por qué, dirás tú? ¿Por qué si aquellos pues trabajaron más? No, aquellos son el fundamento, ellos vinieron haciendo todo. Se fundó la iglesia, Cristo estuvo aquí, les enseñó, los mandó a predicar, a que se multiplicaran. Ellos hicieron más trabajo que tú y que yo, ¿o no?
Pablo, no, pues Pablo debe estar, imagínate, pues yo creo que a Pablo le va a tocar un premiesote porque él sí escribió mucho y gracias a eso nosotros podemos tener y conocemos la doctrina. Tú puedes pensar así, porque tú dirás entonces, pues a mí no me va a tocar nada. Porque yo, bueno, ni la Biblia me la sé, nunca la leo, vengo el domingo nada más, a mí no me va a tocar nada. Capaz que a mí me dice el Señor, no, mi hijo, tú no, a ti te van 20 centavos y que te vaya bien. Pero la parábola nos está diciendo que nos va a tocar a todos el mismo pago. ¿Por qué? Porque la paga es la salvación. Y tú no puedes ser más salvo que yo, ni yo puedo ser más salvo que tú. ¿Eres salvo o no eres salvo? No hay otra. No, bueno, es que Juanito, pues a veces venía, a veces no. Él es medio salvo. ¿Sí? Es medio, pues a ver, déjame ver, ahorita déjame ver dónde lo pongo, si aquí o acá. En el reino de los cielos no hay monedas medias, no hay pagos medios. O eres salvo o no eres salvo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues Dios no nos paga por nuestros méritos, porque ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que entender que nuestros méritos son nada frente al Señor. Dice que la palabra que nosotros, lo mejor de nosotros es como trapo de inmundicia delante de Dios. Y yo cuando escuché esto dije, ¿trapo de inmundicia? Pues mira, no me voy a ir a un trapo tan feo, pero en nuestra casa tenemos los trapitos de la cocina, ¿verdad? Y los trapitos de la cocina se van oliendo feo, ¿verdad? No sirven para limpiar y hacemos muchas cosas con ellos, pero van oliendo feo. Por mucho que haya hecho ese trabajo el trapito, termina oliendo feo. ¿Verdad? Así somos tú y yo. Lo mejor que tú puedas ofrecerle a Dios es como un trapo de cocina, vamos a dejarlo ahí. Que ya eso ya es bastante desagradable, pero bueno, así lo dejamos. Es un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque frente a su santidad, todo lo que tú y yo seamos, hagamos y digamos, no es nada. No se compara en absoluto con la santidad de nuestro Dios. Entonces, si todos estamos en esa situación, entonces, ¿cómo nos va a pagar el Señor? ¿Por qué nos va a pagar? ¿En qué se va a basar para pagarnos? Se va a basar única y exclusivamente en su gracia. ¿Y en qué consiste esto? En que no importa qué tan bueno, por decirlo de alguna manera, o malo haya sido, si tú has tenido fe, vas a recibir gracia. ¿Y por qué nos va a pasar Dios si hemos sido tan malos? Porque por medio de Jesucristo hemos sido tú y yo justificados. Y Jesucristo es quien nos limpia y nos presenta al Padre aceptos, y somos aceptos por Él, somos aceptados por Él, porque estamos limpios por la sangre de Jesucristo. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestro trabajo en la obra, porque a veces pensamos, y digo que sí lo pensamos, ¿no? Pues quizás en el cielo también haya así como categorías, ¿no? Ese es el edificio donde viven todos los pastores. No, sí está bonito, hasta elevador tiene. No, en este van a vivir los que apenas se convirtieron ayer. Acá. Pues estos acaban de entrar ahí, ponlos ahí junto con los demás. No, mi hermano, no es así. No es así. Por gracia de Dios, tú y yo y cualquier
hijo de Dios, y cualquier persona que haya confesado a Jesucristo como Señor y haya tenido fe en Él, va a estar en el mismo lugar. Vamos a estar en el mismo lugar. Nos va a tocar, imagínate, en aquellos, cuando nos toque estar en la presencia del Señor, nos va a tocar conocer a David, a Abraham, a Pablo. Yo sí quisiera conocerlo para decir, oye, Pablo, qué bárbaro, qué tremendo, qué cosas escribiste inspirado por el Espíritu Santo. Y quizás nos toque conocer a otra gente que no ha sido así tan acá, ¿verdad? Pero, o nos vean a nosotros y digan, ay, mira, ahí viene el Oscar, a ese ni te le acerques. Pero vamos a estar allí todos, porque vamos a ser puestos por gracia. No por nuestras obras, no por ninguna otra situación. Los denarios o el denario, que es la paga aquí, representa la salvación, la vida eterna, la recompensa del cielo. No se trata, te digo, de cuánto trabajaste, porque no es por eso. Se trata de quién te llamó. ¿Sí? Porque el que está llamándonos es bueno, es misericordioso, es fiel y siempre cumple su palabra. Porque el que está llamándonos es el que nos está justificando. El que está llamándonos es el que va a juzgarnos. Yo prefiero ser juzgado por la misericordia de Cristo que por la letra de la ley. Porque tú y yo sabemos que por la ley estamos muertos. Entonces, no importa cuándo llegaste a Cristo, no importa si fue hace 30 años, si fue hace un año, si fue hace una semana, no importa si es hoy que estás llegando a los pies de Cristo. Lo que importa es que creas que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Entonces, Dios puede hablarnos en cualquier momento. Cuando a mí me habló, por supuesto que yo no esperaba ni sabía que iba a suceder. Después, ya he platicado muchas veces la historia, pero después se las voy a volver a contar. Porque la manera en que me sucedió a mí, yo jamás imaginé que ese día iba a cambiar toda mi vida. Yo no lo sabía. Y yo sé que muchos de ustedes tampoco. Cuando les hablaron del Señor, ni siquiera se imaginaban de lo que les estaban hablando, ni lo que iba a suceder en sus vidas. Pero sucedió. Dios llama a cualquier hora, no importa, te digo, la edad, no importa tu pasado. Porque si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas a las que llamó Jesús, pues no eran así muy bien recomendadas. ¿Sí? Era de lo peorcito. Pero también a ti y a mí nos llamó y estábamos en esa categoría, en lo peorcito. Estábamos allí. Estábamos viviendo en el mundo como gente del mundo. Éramos de lo peor. Entonces, ¿cuándo te ibas a imaginar que Dios te iba a llamar a ti? Nunca, ¿verdad? Porque sinceramente, a veces, y lo hemos venido predicando también, lo hemos venido hablando, a veces tenemos un concepto del infierno muy a la ligera y decimos, pues ya, total, pues allí nos va a tocar, allá nos vemos. No, mi hermano, allá no nos vemos, yo no espero verte allá. Yo espero estar en la gloria con Dios. Yo no voy a estar en el infierno. Entonces, pero cuando no conocemos de Dios, decimos, está padre allá, es más divertido, porque así nos lo vende el mundo. El diablo así nos engaña y nos dice, tú no te preocupes, hombre, mira, acá está más chido, acá te va a ir mejor, acá vas a tener todo lo que te gusta tener. Pero mi hermano, eso es una mentira. Es una mentira. ¿Cuál es entonces la condición que Dios pone para que tú y yo podamos ser salvos? Por supuesto,
escuchar el llamado primero, recibir y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y ya lo vimos también en otras prédicas, arrepentirte de la vida que llevas, reconocer que eres pecador, reconocer que estás mal y querer ser salvado por Jesucristo. Cuando tú haces eso, entonces es como el padre que sale a buscar a los obreros y les dice, vénganse, y los obreros vienen. Así igual, escuchaste el llamado, lo entendiste, reconociste a Jesús, te reconciliaste con Dios, pasa a la viña. Y si pasas, mi hermano, ya la hiciste. Ya la hiciste. No importa cuál haya sido tu pasado. Si tú crees que el pasado de tu pastor fue así ligerito, no lo fue. Después te platico la historia, pero no lo fue. Fue un pasado muy tormentoso, por no decir más cosas. Pero ¿sabes qué? De esa inmundicia el Señor nos rescata. Nos mete a su viña y nos paga, como el mismo precio que le paga a los discípulos de Jesús, por ejemplo. El mismísimo precio. El mismo precio. Dios no hace diferencia, porque Dios sabe que todos en nuestra humanidad no mereceríamos estar dentro, pero por Jesucristo estamos allí. Entonces, ¿qué es servir a Dios? ¿Servir a Dios es nada más venir aquí y estar en el templo? No, mi hermano. Servir a Dios es entregarle tu vida, seguirlo de verdad, seguir a Jesucristo. Eso es lo que Jesús le decía al joven rico. Deja todo, olvídate de todo. Sígueme. Esto es lo que te va a salvar, seguirme. Lo demás no te va a salvar, mi hermano. Yo sé que muchos de nosotros no podemos dejar nuestros trabajos ni podemos dejar nuestras responsabilidades, pero el servir a Cristo, te repito, no nada más es estar metido aquí en el templo. Servir a Cristo es vivir como Cristo allá afuera. Y si tú aprovechas tu trabajo y el punto donde estás para hablar de Cristo, ¿sabes qué? Es porque Dios te puso ahí para que hables con ellos. A veces llegamos a lugares que jamás pensamos llegar, o hacemos cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer. Pero cuando tú hablas de la palabra de Dios en donde estás trabajando, por supuesto que Dios te prospera en esa área y en ese trabajo donde tú estás. Porque estás sirviendo a Jesús, estás sirviendo a Dios. Y todo lo hacemos ¿por qué? No por una recompensa material, sino por amor a Cristo. Por amor a Él es que lo hacemos. Y cuando tú lo haces por amor a Él, las cosas cambian, mi hermano. El trabajo deja de ser trabajo y se convierte en un medio para trabajar en la obra, para crecer en la obra. Hay algo que tienes que estar bien consciente. Nunca puedes comparar tu ministerio o tu llamado con otros llamados. Porque si tú lo comparas, puedes llegar a pensar que no estás haciendo gran cosa. Pero mira, aún en esta posición, nosotros siempre hemos pensado que si de toda la gente que viene y que escuchan y que reciben al Señor y que empiezan a conocer de Él, uno solo se arrepiente y se convierte, nosotros hemos hecho el trabajo. Porque no se trata de números, se trata de almas. Son almas ganadas para el Señor. Te pregunto, el Señor te está invitando a trabajar en la viña. ¿Cuántas almas has cosechado? ¿Cuántas? No me contestes, contéstate tú solo. ¿Cuántas almas has cosechado para el Señor? 1, 2,
100, 1000, no sé. Pero tú hazte esa pregunta también. Y si no has cosechado ninguna, mi hermano, entraste a la viña a trabajar y entraste a cosechar. Entraste a cegar. Sí sabes qué es cegar, ¿verdad? Cuando van en el sembradío y van así con el machete, van cegando, van cortando el fruto, van cortando, por ejemplo, aquí ahorita es tiempo de elotes, van cortando los elotes, las mazorcas, todo. Eso es cosechar. ¿Cuántas almas has cosechado para el Señor? Porque el reino, ya lo escuchamos, no se gana con esfuerzo ni con muchísimo trabajo. El reino se gana con fe. En alguna prédica hace muchos años yo decía, la fe es la moneda de cambio del cielo. La fe es con lo que se puede obtener la salvación. No hay otra moneda, ninguna otra moneda funciona, solo la moneda de la fe. Imagínate cuántas monedas traes sobre ti. ¿Cuántas? Dios está llamando aún en este tiempo. Nosotros podemos llegar al final, y de hecho somos la última generación quizás, pero lo que no podemos hacer es llegar al final de nuestras vidas sin entrar a la viña. Eso no lo podemos hacer, mi hermano. Porque si estamos desocupados, Dios se va a encargar de darnos una ocupación. Dios se va a encargar de que tengas que hacer. Cuando Dios te llame, necesitas responder a ese llamado. Y no necesitas hacer grandes cosas, ni caer al piso y decir, Señor, aquí estoy. Simplemente accionar. Levantarte de esa banca espiritual en que estás sentado y entrar a trabajar a la viña del Señor. Eso es lo que necesitamos hacer, mi hermano. No necesitas grandes demostraciones, ni necesitas caer al piso rendido. Simplemente escuchar el llamado y decir, como los hijos, ¿se acuerdan que también hablamos la semana pasada de los hijos que decían sí voy y no va, y el que dijo no va, sí fue? Bueno, así. Yo puedo escuchar el llamado y decir, sí voy, Señor, al rato, porque ahorita está jugando el América. Ahorita no puedo. Pero en cuanto se termine el partido, sí voy, sí voy. ¿Y sabes cuándo vas a ir? Nunca. Pero si tú dices, vamos, es vamos. Es dejando todo lo que estás haciendo para atender el llamado del Señor. Porque ese llamado es el que te va a dar la entrada a la vida eterna. ¿Por qué? Porque dijimos, Dios te paga con gracia, no con justicia, porque si fuese por justicia no merecemos nada. Pero por gracia lo recibimos. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, esta es la hora. Si sientes que estás llegando tarde como yo lo llegué a pensar, yo te digo que no estás tarde. No importa qué edad tengas, no importa que hasta hace 5 minutos tú estuvieras igual sentado, desocupado y haciendo nada. No importa, lo que importa es que si estás escuchando este llamado, respondas a él y le digas como Elías, Señor, heme aquí, envíame a mí, envíame a tu viña, envíame a mí a hablar de ti. No sé nada, Señor, pero yo sé que tu Espíritu Santo me va a dirigir. ¿Y sabes qué, Señor? Tengo un tesoro invaluable en tu palabra. Necesito meterme a conocer la palabra de Dios. Y si llevas años sirviendo, no reclames ni te compares con nadie, no te frustres, porque a mí me tocó
La primera vez que a mí me pidieron predicar, yo tenía, pues yo creo que escasamente un año de haberme convertido, y me dijeron, tú vas a predicar. Y hubo, porque siempre hay una persona que tenía muchos años en la congregación y dijo, pero ¿por qué lo van a poner a predicar a él si apenas llegó? ¿Se lo merece más fulanito? Yo después me enteré, nunca lo supe hasta después de un tiempo. Pero después entendí lo mismo que estamos hablando hoy. Que no se trata de cuánto tiempo tengas, ni se trata de merecimientos, se trata de atender al llamado del Señor. Si tú estás recibiéndolo hoy y estás comenzando, estás en tiempo. Y nosotros, aunque llevemos muchos años en esto, no debemos mirar esas cosas. Al contrario, debemos gozarnos en la gracia del Señor que escogió a esa persona, así como nos escogió a nosotros y nos sacó del lodo para ponernos en lugar de honor. Si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con los demás? Y el Señor fue claro cuando dijo, en el mundo los principales gobiernan sobre el pueblo y se imponen al pueblo y se sirven del pueblo. Pero el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Amén. Y fíjense bien, voy a concluir con esto. Hace unas semanas escuché o no sé, recuerdo si vi una publicación, pero donde hablaba de que necesitamos más toalla. Y se refería a esto. Jesús, siendo rey y siendo hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos. Él no les pidió a ninguno que le lavara los pies. Él los lavó. Él tomó el agua y la toalla y fue y les lavó los pies a sus discípulos. A eso se refería. Necesitamos más toalla. Necesitamos tú y yo tomar esa bandeja de agua, esa toalla y acercarnos a las personas. Si tú las ves, quizás las menos agradables, quizás las que traigan los pies más sucios, quizás las que hayan caminado más tiempo por el mundo y vengan con unos pies llenos de callos, contaminados, uñas largas. Imagínate unos pies así de hermosos, ¿no? Uñas largas, llenos de mugre, de tierra, así con costras. Y tú pienses, es que eso está demasiado sucio. Pues así andábamos tú y yo, mi hermano. Y el Señor vino y nos lavó los pies. Tú y yo necesitamos hacer lo mismo. No te pido que agarres una bandeja y una toalla y andes por la calle limpiándole los pies a la gente. Pero esa bandeja y esa toalla es la disposición que yo tengo para servir y para acercarme a la gente que está más contaminada y más perdida en el mundo. Porque así estábamos tú y yo, y de allí nos sacó el Señor. Amén. Ok, nos ponemos de pie, por favor. Vas a decir, este pastor se metió desde el Mateo 19 y luego el 20 y luego habló de muchas cosas. Pues sí, mi hermano, porque a mí en verdad me llama la atención que si tú lees este evangelio desde el capítulo 19 y 20, aunque son diferentes historias, todas van relacionadas. Todas van de acuerdo a lo que estamos hablando el día de hoy. Inclina tu rostro, Señor, en el nombre de Jesucristo. Antes que nada te doy gracias, Señor, porque a ti te ha placido y tú has salido a buscarnos a nosotros, Señor, a ese lugar donde estábamos desocupados, perdidos, sin hacer nada, sin ser nada, Señor. Te damos gracias porque tú te dignaste, Señor, a venir a buscarnos y nos encontraste, Señor, y nos hablaste
y nosotros, Señor, pudimos escuchar tu voz. Gracias por permitirnos atender a ese llamado, Señor. Hoy te pedimos que ese llamado no quede solamente en haberte conocido, Señor, sino que continúe haciéndonos a nosotros ejemplo tuyo, imagen tuya, y que podamos ser embajadores tuyos, Señor. Que todas las personas que se crucen en nuestro camino conozcan de ti por medio de nosotros, Señor. Permítenos abrir la boca y hablarles de ti, para que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra completa en ellos, así como la está haciendo en nosotros. Te damos gracias por habernos escogido dentro de nuestra indignidad, dentro de nuestra incapacidad, que tú hayas puesto tus ojos sobre nosotros, Señor. Pon tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que nosotros podamos caminar bajo la cobertura del Espíritu Santo, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo, para que llegado el momento, Señor, cuando llegue el fin del día, el fin de los tiempos, podamos recibir la paga que nosotros anhelamos, Señor, estar en tu presencia por toda la eternidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Ok.